Quería empezar haciendo una pregunta. Es que necesito conectar esto. ¿Alguien me puede decir si lo puedo conectar? Tiene conexión por cable, también tiene wifi. Y lo más importante, no solo poderlo conectar, sino además, cuando lo conecte, ¿va a hacer la función que necesito que haga? Pues ni idea, ¿no? Bueno, a esta pregunta se enfrentan diariamente las personas que trabajan en nuestros departamentos de comunicaciones. Y esta pregunta tiene una respuesta incluso más compleja cuando estamos hablando de organizaciones grandes, grandes empresas, administraciones públicas, por ejemplo, porque son organizaciones que tienen un gran número de localizaciones, un número muy amplio de empleados, lo que genera a su vez una gran cantidad de solicitudes de conectividad de diferentes dispositivos. Además, lo que ocurre también es que el ámbito de actuación de estas personas que trabajan en nuestras organizaciones es muy diverso y eso genera también que las necesidades de conectividad de estos dispositivos también sea muy distinta. Además, tenemos que añadir que habitualmente las personas que trabajan en el departamento de comunicaciones están acostumbradas a gestionar equipos TI, equipos TIC clásicos. Y estos dispositivos normalmente están enmarcados en otro tipo de sistemas. Escapan un poco al ámbito puramente TI. Y esto es importante. No es mi intención entrar aquí en una batalla de términos, pero es cierto que en este concepto de industria conectada o del Internet de las cosas industrial, existe toda una serie de amalgama de términos y de nomenclatura que no colabora en la comprensión de qué dispositivos estamos hablando. Para ser claros, o intentar ser claros, nos queremos referir a aquellos equipos que se enmarcan dentro del mundo ciberfísico. ¿Y eso qué es? Estamos hablando o bien de dispositivos que recogen información del mundo real para tratarla y hacer algo con ella, o bien equipos que interactúan directamente con este mundo físico, llevan a cabo acciones en él. Y esto, lógicamente, en función de la organización en la que estemos, pues desde el punto de vista de las redes estará enmarcado de diferentes maneras. Pueden ser equipos puramente IoT que se encuentran conectados en redes industriales, por ejemplo, y viceversa también. Podemos estar hablando de sistemas de control industrial o partes de ellos que se encuentran conectados en redes corporativas. En realidad, aquí lo importante es que entendamos a qué dispositivos o sobre qué dispositivos estamos hablando. Y para eso he traído algunos ejemplos. Podemos estar hablando, por ejemplo, de una cámara térmica IP, por ejemplo, pues para poder medir la temperatura de un conjunto de elementos a los que son visibles desde la propia cámara. Y a partir de ahí llevar a cabo, por ejemplo, avisos a través de alarmas, acciones específicas o incluso que el personal correspondiente pues, tenga acceso remoto a esa imagen para hacer revisiones de manera periódica. Podemos también estar hablando, por ejemplo, de un sistema fotovoltaico en cubierta, que como sabéis, pues cada vez son más frecuentes y además de tener pues, la funcionalidad que tienen de generar energía, disponen de la posibilidad de podernos conectar a él para ver cuál es el estado de generación. O pensemos, por ejemplo, un caso análogo a este, en un sistema de clima, que además pues, nos podría permitir incluso interactuar con él dando consignas de temperatura para que cambie pues, la temperatura, por ejemplo, de una oficina, ¿no? Estamos hablando también de dispositivos de estas características, dispositivos que miden el consumo de energía y que requieren de conectarse a servidores que se encuentran, por ejemplo, en la nube para poder saber en todo momento y desde cualquier lugar cuáles son los consumos que estamos intentando monitorizar. Podemos hablar, por ejemplo, de grupos electrógenos que son monitorizados. En este caso, por ejemplo, pensad que en caso de una pérdida de suministro eléctrico, pues el personal de mantenimiento va a querer saber cuál es el estado del sistema, incluso en algún momento puede querer hacer arranques o paros de manera remota o ver cuál es el estado. O si necesita hacer, por ejemplo, mantenimientos de manera periódica, necesitará saber cuáles son las horas de funcionamiento. Y estas interfaces permiten disponer de esta información.
Podemos incluir también dentro de estos dispositivos los sistemas de control de acceso, que en función de las necesidades de la organización pueden estar conectados en redes específicas o estar compartiendo también datos con la información con la red corporativa, por ejemplo, para tener datos de registro de entrada y salida de los empleados. O equipos quizá como este, tan pequeñitos, que lo que nos permiten es tener datos de temperatura o humedad en tiempo real también desde un servicio en la nube a través de una aplicación, ¿no? Bueno, al final estamos hablando de todo un conjunto de cachivaches, de elementos que cuando se produce esa solicitud al personal correspondiente, pues tiene serias dificultades de saber qué tiene que hacer con eso. Y las tiene, por un lado, por las características de la organización, por supuesto. Como decíamos, entornos que se encuentran disgregados geográficamente, un número grande de empleados, pero también por la propia naturaleza de los dispositivos. Como hemos visto, los propios sistemas son muy heterogéneos y las funcionalidades y características o capacidades que estos tienen también son muy diversas. Además, sabemos que la vida útil que tienen cada uno de ellos también es muy distinta. Pensemos, por ejemplo, en cuál es la vida útil de un grupo electrógeno. Estamos hablando de lustros, si ese grupo electrógeno tiene un mantenimiento adecuado. Sin embargo, si nos vamos a la parte de medición de condiciones ambientales, eso pues seguramente se verá reducido a un orden de magnitud de años, ¿no? Pero si algo tienen en común todos estos elementos es la escasa percepción que tienen los usuarios que necesitan conectar estos dispositivos a nuestras redes del riesgo que introducen cuando esa conexión tiene lugar. Y frente a esto, los caminos que el personal responsable tiene pues son distintos, ¿no? Uno puede ser, por ejemplo, decidir denegar la conectividad. Esto no se conecta. Si esto no se conecta, pues muy bien, estaremos seguros. Pero ¿será funcional? Normalmente, como sabéis bien, esos dispositivos, cuando se les desniega la conectividad, en muchos casos no son funcionales y en muchos otros lo son, pero de manera muy limitada. Y, por tanto, esta no es una opción razonable. La otra opción es, bueno, pues no lo gestiono o improviso, ya veremos. A medida que van llegando los equipos, pues ya iré haciendo, ¿no? Y esto, pues aparentemente, tampoco es el mejor de los caminos. Porque nos lleva a situaciones como, por ejemplo, la de Mirai, ¿no? El caso en el que, por una mala gestión del propio fabricante o una mala gestión de los propietarios de los dispositivos, pues nos encontramos con que, al explotar ciertas vulnerabilidades, unos atacantes son capaces de utilizar todo un conjunto de equipos para llevar a cabo denegaciones de servicio de manera global. O casos como este, por ejemplo, que son menos conocidos, pero que también se pueden generar incidentes de este tipo. Estamos hablando en este caso de un sistema de alumbrado público en el que, debido a una mala gestión de las configuraciones y una mala gestión de las comunicaciones de estos dispositivos, en un momento determinado, una noche concreta, por un error, una ciudad completa se queda sin luz. Y eso implica que la empresa que está haciendo la gestión de ese servicio tenga que desplegar toda una serie de personal físicamente a cada uno de los centros de mandos para volver a restablecer la iluminación en este sistema de alumbrado público. Bueno, viendo que estas opciones no son un camino razonable, lo que nos parecía interesante era pensar en una metodología que nos permitiera pues, identificar qué cosas son importantes para poder, a continuación, establecer medidas de seguridad de todo tipo que nos ayuden a que esos equipos y las redes a las que los conectamos estén pues, razonablemente seguras. Me parece importante destacar que lo que voy a contar aquí, es una propuesta que no pretende ser una solución absoluta para todos los casos, sino que lo que voy a intentar es tratar de establecer un marco de reflexión que pueda ser útil para aquellas personas que se tengan que enfrentar ante esta situación, ante la situación de conectar dispositivos muy diversos a redes de este tipo. Lo primero es, bueno, conocer al enemigo. ¿Cuáles son las necesidades de nuestros usuarios? ¿Cuáles son los requerimientos que tienen los dispositivos que queremos conectar? Y seguramente, pues lo más lógico, lo primero que nos tiene que venir a la cabeza es que lo importante aquí, o lo más importante, quizá no lo único, pero lo que aparentemente parece más importante, es la conectividad. La conectividad es el elemento fundamental para que estos dispositivos funcionen
operen y se puedan gestionar de manera adecuada. Así que lo que hicimos fue pensar en una serie de dimensiones dentro de la conectividad que podríamos tratar de valorar y que nos permitieran de alguna manera clasificar esos dispositivos. Y acabamos llegando a la conclusión de que estas podrían ser unas buenas aproximaciones. La primera es determinar si las conexiones que requiere ese dispositivo es una conexión permanente, es decir, el dispositivo va a tener que estar continuamente comunicando información hacia afuera o recibiendo información del exterior, o se trata de comunicaciones que son puntuales, solo se van a dar en un momento determinado en ciertas circunstancias. En segundo lugar, ver si esa conectividad se produce de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. Si son comunicaciones salientes del dispositivo o son comunicaciones entrantes al dispositivo. Y por último, si esas conexiones se producen desde o hacia equipos propios de la organización o externos a la organización. Lógicamente, y esto también es muy importante, estos dominios o estos elementos dentro de las necesidades de comunicación deben valorarse en cada uno de los puntos de ciclo de vida que ese dispositivo tiene. No será lo mismo las necesidades que se tiene en el momento de configuración que en el momento de operación o producción normal, que en el momento de mantenimiento o actualización. Lógicamente, teniendo en cuenta, como no puede ser de otra manera, las necesidades que tiene el usuario y las capacidades que el dispositivo tiene. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es, vamos a coger 3 de estos ejemplos que os he puesto antes y vamos a tratar de determinar en qué lugares, ¿no?, podemos poner esas comunicaciones. Y para eso, lo que hemos hecho ha sido una pequeña matriz donde el eje vertical determina si la comunicación que necesitamos es puntual o permanente y el eje horizontal si es entrante al dispositivo o saliente del dispositivo. La tercera dimensión la vamos a marcar con un color. Será verde si la comunicación debe realizarse desde o hacia dispositivos propios de la organización y rojo si es desde o hacia dispositivos de terceros. Empezamos, si queréis, por el grupo electrógeno. Es habitual que si yo tengo un grupo electrógeno en mi organización, el personal responsable del mismo, de infraestructuras o de mantenimiento, requiera de conectarse a esa interfaz web para, como os he dicho por ejemplo antes, poder saber cuáles son las horas en funcionamiento o hacer pruebas de arranque y paro. Y para eso, lo normal, o vamos a clasificar esa comunicación como una comunicación permanente, porque esa comunicación vamos a necesitar que esté siempre activa. No sabemos cuándo la vamos a necesitar y, por tanto, esa posibilidad tiene que estar siempre ahí, tiene que existir. Va a ser entrante al dispositivo, desde un equipo externo hacia el dispositivo, y, en este caso, asumimos que esa comunicación se va a producir desde un dispositivo de la propia red de la organización. Otra situación que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un grupo electrógeno. Cuando ese grupo arranque, pues porque, por ejemplo, hay un corte de suministro, seguramente será interesante que tengamos la capacidad de enterarnos. Y para eso, ese dispositivo, nuestro grupo, va a tener que tener comunicación con el servidor de correo. Y, por lo tanto, para eso tendremos que tener también, de manera permanente, porque no sabemos cuándo esa conexión se va a producir, una capacidad de comunicación desde el dispositivo hacia el servidor de correo. En este caso sería una comunicación saliente. También el servidor de correo, en este caso, es propio y, por tanto, lo marcamos en verde. Otra situación distinta. Por ejemplo, pensemos en que ese grupo electrógeno necesita de un mantenimiento y hemos contratado a un proveedor que de manera puntual pues, se conecta remotamente para llevar a cabo pues, tareas e identificar cuál es el estado del mismo. Bueno, pues en este caso clasificaremos esa comunicación como puntual porque solo la necesitaremos en momentos determinados y mientras no la necesitemos no querremos que esa conexión se pueda establecer, y será entrante y roja porque se producirá desde fuera y desde un equipo de un tercero. ¿Vale? Esa sería un poco la aproximación. Veamos otro ejemplo. Vale. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que, a partir de esa reflexión, podamos empezar a definir una serie de medidas técnicas y procedimentales asociadas a esas características de comunicación. En este caso, la necesidad de tener acceso continuo a la interfaz desde la red interna completa o, incluso mejor, desde equipos específicos de mantenimiento que deban llevar a cabo esa conexión o esa revisión.
acceso del grupo electrógeno a ese servidor de correo, como hemos dicho. Y puntualmente, pues la posibilidad de que desde una IP externa concreta que el proveedor nos proporcione, se dé acceso para poder hacer esas revisiones puntuales. Desde el punto de vista procedimental, ¿qué nos viene a la cabeza? Bueno, pues es evidente que deberá, por ejemplo, establecerse un procedimiento adecuado para la gestión de autorizaciones de acceso a los proveedores. Utilizando, por ejemplo, en este caso, el equipo de medida ambiental, de temperatura y humedad. ¿En qué situación nos encontramos? Pensemos que estos equipos al principio habrá que configurarlos y habrá que darles una serie de datos al inicio. Esos equipos, pensemos en que se tienen que conectar, por ejemplo, a la red Wi-Fi de nuestra organización y esa primera configuración la vamos a hacer desde un equipo que se encuentra en red Wi-Fi. Y, por tanto, necesitaremos que se habilite la comunicación puntual para la configuración inicial, entrante, porque se va a producir desde un equipo hacia el medidor de condiciones ambientales, y será propia porque hemos definido que la vamos a hacer desde la propia red de la organización. Cuando ese equipo, en este caso, empiece su periodo de producción o de operación normal, como hemos dicho, pues imaginemos que tenemos un servicio en la nube y que, por tanto, tiene que comunicar datos hacia un servidor que se encuentra en el exterior. Para eso, como lo va a hacer de manera permanente, será una comunicación permanente, saliente y en rojo porque será un equipo que está fuera, que es un tercero. Lo mismo ocurrirá de manera similar, pero en este caso puntual, cuando tengamos que hacer, por ejemplo, actualizaciones de firmware. Si establecemos cómo hacerlas, pues en el momento sea necesario deberemos habilitar esa comunicación puntual, que de nuevo será desde el equipo hacia afuera, será saliente y será un servidor específico que nosotros habilitaremos, que es un tercero. De nuevo, eso nos lleva a establecer ese conjunto de medidas técnicas, que tiene pues, el mismo formato que hemos visto antes, y de medidas procedimentales. En este caso, pues sería hacer una adecuada, establecer un procedimiento que nos permita hacer una adecuada gestión de las actualizaciones, definiendo cómo se llevan a cabo esas actualizaciones, cuándo y quién las realiza. Un tercer ejemplo. Ya por último, pensemos en el sistema de alumbrado que hemos comentado antes. En este caso, una de las opciones que nosotros hemos visto que existen o que es más habitual es que se montan en redes privadas utilizando tarjetas M2M. ¿Vale? Por tanto, son redes que pertenecen a la organización. En el momento de la configuración, de nuevo, pues en una configuración inicial necesitaremos una conexión puntual para poder conectarnos a ese dispositivo siempre desde un equipo propio. Cuando ese equipo entre en el periodo de operación, requeriremos de una conexión permanente, que en este caso será un servidor que pertenece a la organización y por eso está en verde, y esa comunicación, en este caso, será saliente porque estamos pensando en que es el dispositivo el que notifica al servidor cuál es el estado del mismo. Pero también se puede dar el caso contrario, el caso en el que yo quiera llevar a cabo modificaciones sobre el estado de, en este caso, el sistema de alumbrado y pueda encender, apagar o variar, por ejemplo, la intensidad lumínica de las luminarias. Y para eso pues, necesitaremos lo mismo, una comunicación permanente, inbound, que sea entrante al dispositivo y que se produce en este caso desde una red propia. Lo interesante de esta aproximación, más allá de poder definir una serie de características para cada dispositivo, es que a medida que vamos incorporando dispositivos con esta metodología, esto nos permite, es el ejemplo que os he puesto de medidas, esto nos permite empezar a detectar parecidos y empezar a generar conjuntos o grupos de dispositivos que podamos clasificar y que, por ejemplo, podamos utilizar para hacer una segmentación adecuada de las redes, donde equipos que tengan necesidades similares vamos a poderlos clasificar o poner en redes concretas y no una red gigantesca en la que están todos nuestros cachivaches. Nos va a permitir también pues, establecer una serie de reglas de filtrado, por ejemplo, o incluso, si disponemos de un servicio de seguridad gestionada, podremos definir casos de uso que nos permitan detectar situaciones anómalas. Por ejemplo, pensemos en el caso en que alguien intenta conectarse a ese grupo electrógeno para hacer un mantenimiento desde una IP que no es la que nosotros tenemos inicialmente autorizada. Bueno, pues eso va a ser una situación de la que nosotros nos vamos a querer enterar y vamos a generar un caso de uso asociado a esa situación, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo ocurrirá desde el punto de vista procedimental. Pensar en las necesidades de estos equipos nos va a permitir también establecer una serie de procedimientos que nos ayuden a mejorar ese estado de ciberseguridad.
Para eso, como es lógico, necesitamos inicialmente poder obtener una gran cantidad de información, o al menos una información inicial. Para eso, una opción que a nosotros nos ha servido es generar un formulario. Por supuesto, un formulario que va a tener que rellenar ese solicitante de conexión, donde establecerá primero qué tipología de dispositivo es, cuál es la descripción y el propósito final de ese dispositivo, y en función del estado en el que se encuentra el proyecto, pues podrá proporcionar una marca y un modelo, o quizá todavía no, porque no se ha definido. Y el segundo paso, y más importante, será precisamente establecer esos requerimientos o esas necesidades de comunicaciones con los criterios que hemos definido previamente. En cada una de las etapas del ciclo de vida, la parte de configuración y despliegue, la parte de producción y la parte de mantenimiento y actualización, y para cada una de ellas, pues a través de esas preguntas que veis ahí, nos ayudarán a definir esas tres dimensiones que hemos establecido previamente. Una vez tengamos esta información inicial, ya podemos empezar a tomar decisiones. ¿Es suficiente con la información que nos ha proporcionado el solicitante? ¿Es suficientemente detallada? ¿Podemos ya con eso establecer una serie de medidas técnicas o procedimentales? Quizá no, pero con este punto ya podemos decidir si debemos hacer, por ejemplo, una consulta al proveedor del dispositivo, o debemos, por ejemplo, hacer algún tipo de prueba de laboratorio que nos permita identificar qué servicios o qué puertos a qué IP se conecta el equipo que queremos integrar en nuestra red. En el caso, por ejemplo, de que estemos hablando de una definición de un pliego o de un RFP, pues ocurrirá lo mismo. Ya tenemos un punto de partida o una serie de requisitos que podemos poner a los ofertantes para que integren en esa oferta. Al final, lo interesante de todo esto es que cuando uno se pone a investigar equipos específicos, se encuentra con que estos problemas son reales. Y hemos traído también aquí a las STIC un coche y un cargador, tratando de ver si efectivamente esta problemática también puede afectar al entorno de movilidad eléctrica. Y en concreto nos hemos centrado en el cargador de vehículos. Y aquí os voy a contar algún ejemplo, si os parece interesante, podemos hacer alguna demo si os acercáis allí al stand. Pues pensemos, por ejemplo, en el caso de la conectividad, ¿no? Como decíamos antes. La conexión de estos dispositivos pues, se generará habitualmente a través de redes M2M, ¿no? Redes que pueden ser pues, redes privadas, APN, por ejemplo, y que, por lo que nosotros hemos visto, por lo que hemos investigado con los propios integradores de los equipos, con los operadores de comunicaciones con los que tenemos trato y viendo sistemas muy parecidos a este de estas tipologías, habitualmente no se establece ningún tipo de restricción, o no siempre se establece restricción para la comunicación entre los dispositivos que se encuentran dentro de la propia red. ¿Esto qué significa? Que en ciertas circunstancias, si yo soy capaz de obtener una tarjeta que pertenece a esa red, podré, siempre y cuando pues, consiga conectarme con las credenciales adecuadas, poder comunicarme con, por ejemplo, otros cargadores. Ahora, si hubiéramos hecho la reflexión previa, ¿es necesaria esa comunicación? ¿Cuáles son los requisitos de comunicación de un cargador como este? ¿Necesitamos que se conecte con otro cargador? Pues seguramente no. Nos bastará con que se comunique con el servidor hacia arriba y hacia abajo y ya está. Pues estableciendo, por ejemplo, estas medidas, podríamos evitar una situación de riesgo como esa. Otro ejemplo que nos hemos encontrado es que si uno hace una búsqueda en Shodan, que seguramente ya todos conocéis, de este dispositivo, pues se puede encontrar con cargadores que están conectados permanentemente a la red. ¿Y esto por qué es así? Pues bien, o porque el propietario necesita esa conexión y no ha pensado en el riesgo, o porque a lo mejor necesita tener una posibilidad de mantenimiento remoto y lo ha establecido así. Y no ha pensado que a lo mejor pues, o no era necesario o podía poner una serie de limitaciones que evitaran que desde cualquier parte uno pueda conectarse y llevar acciones sobre el cargador. Al final, lo que es interesante es entender que esto es así, que ese problema lo tenemos y que si queremos seguir viviendo felices, lo que tenemos que hacer es estar seguros de que los riesgos de seguridad derivados de la integración de estos dispositivos en nuestras redes existen y que para poder
evitar estas situaciones, tenemos que aplicar algún tipo de criterio que nos permita identificar los problemas y establecer las medidas adecuadas. Porque la alternativa a esto es vivir desconectados. Y hoy, en este momento, eso no parece ser una de las opciones. Pues nada, muchas gracias.